Muy buen día, muy buenas noches, en cualquier tiempo y hora que estés viendo este video, que Dios te bendiga. Y pues, por favor, empieza a sacar tu Biblia, y un cuaderno, una hojita donde tú sigas dando tus anotaciones. Y eso es lo que vengo a invitarte hoy. Aunque empieces, si es que no eres de los que anotan, empieces por favor a anotar, porque es bueno, es bueno para tu vida espiritual, para tu vida como cristiano. Y por favor, quiero que tomes tu lugar ahí en Filipenses 4:1, y en lo que tú llegas a Filipenses 4:1, yo así mismo lo voy a llegar. Aquí estamos. ¿Te has preguntado por qué hay unos momentos en los cuales tú oras y no viene a ti ningún pensamiento bíblico? Es decir, nos han enseñado en esta iglesia, Expectativa 320, que es tu iglesia, y si no vienes y te congregas con nosotros, yo te invito a que sigas estos videos en este canal para que puedas alimentarte no solamente de ese conocimiento, sino el conocimiento espiritual que esta iglesia en Papantla transmite a toda esta ciudad y más allá también por medio de este canal. Y entonces, ¿te has preguntado por qué cuando oras tú que eres un cristiano, a veces no viene a ti esos pensamientos bíblicos o la palabra del Señor? Más sin embargo, cuando aquí en esta iglesia te enseñan que debemos de orar bíblicamente. Y también te has preguntado por qué hay veces en que tú oras y no sientes paz. ¿Te has preguntado por qué tú oras y no sientes una mejoría en esa situación? Yo creo que esas preguntas siempre son y siempre están latentes en la vida de cualquier cristiano, mas no debería de ser así. Y entonces quiero yo recordarte algo que dice en la Biblia, porque a veces no sabemos cómo pedir ni qué pedir. Y entonces hoy precisamente te vengo yo a compartir algo que es muy hermoso, el sentido de oración. Y entonces ahora sí, por favor, arribita en tu hojita, apúntale ahí y vas a ponerle afirmando tu conocimiento sobre la oración. De la oración es un tema vasto en la vida de un cristiano. Sin embargo, hoy te vengo a compartir unos puntitos, yo creo que te van a servir, igual que a mí en mi vida de oración y en mi vida cristiana. Entonces, Pablo, sin duda, es uno de los apóstoles que siguió lo que dice Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, Dios tenía en su corazón a Pablo desde antes, y él, con el conocimiento que ya tenía Pablo, y con la revelación que vino después de conocer a Jesús, entonces Pablo se convirtió en un apóstol con autoridad para ir a las naciones más, con esa autoridad para poder compartir de la palabra y de la verdad revelada, a su mente. Y entonces, ahora sí, tú ya llegaste a Filipenses 4:1 y quiero que lo leas conmigo ahí en tu lugar, en tu trabajo, si vas manejando o que te estacionas, si estás en tu casa. Entonces dice así 4:1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. Entonces, aquí también empezamos con unos puntitos. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere transmitir en esta palabra? Entonces, como punto, un puntito ahí, le vas a poner que el cristiano desea o debe orar, debe pedirle a Dios, estar firmes en su fe, estar firmes en lo que cree. Cuando tú llegaste a una iglesia, entonces creíste, aceptaste a Cristo, cambiaste tu natural, cambiaste ese anterior hombre o mujer a una renovada mujer o renovado hombre. Y entonces eso es lo que Él nos invita a. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así en el Señor. Y otra vez dice, amados. Debemos orar para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos fortalezca día con día a estar firmes en la fe. Y ahora no te vayas muy lejos, Filipenses 4:4, y en lo que tú llegas ahí, otro de los puntos en los cuales nosotros debemos anhelar y desear es: deseamos tener una actitud gozosa durante todo el día. A veces
no es fácil porque vienen situaciones adversas a tu vida, vienen situaciones mentales, vienen problemas o dificultades. Y sí, considero que es válido porque somos humanos, Dios nos ha dado emociones en la cual nosotros pues nos sentimos rechazados tal vez, nos sentimos humillados o enojados o desanimados, pero yo lo he pasado y te puedo decir que ese desánimo no debería de durar 5 minutos tal vez, porque tiene que venir a ti la palabra del Señor. Dice en la palabra que el Espíritu te va a recordar lo que tú has leído, lo que tú has aprendido, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ahora sí, Filipenses 4:4, ¿ya llegaste ahí conmigo? Por favor, léelo conmigo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y como que lo repite, lo duplica. Eso quiere decir que tiene énfasis. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, eso debe ser una característica de cualquier cristiano. Evidentemente, hay un proceso en cualquier persona, un proceso de fe, un proceso de santificación, un proceso de llegar a ser un cristiano maduro. Entonces, entre más maduro seas, creo yo y anhelo que las situaciones no vengan y te desanimen, sino que vengas aquí, que tengas gozo todo el día, dice así. Entonces, otro puntito más, dice ahí, le vas a apuntar ahí en tu libreta o en donde estés apuntándote, dice, deseamos tener una actitud gozosa durante todo el día. Y el siguiente punto sería, deseamos que nuestra mente se ocupe en cosas provechosas. Y yo creo que, como te dije hace un ratito, ya llegaste a Filipenses 4:8. Por favor, llega ahí conmigo, y dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque, como dice este punto, debemos de ocupar nuestra mente. En la misma palabra dice Pablo que queriendo hacer las cosas buenas, hacemos lo malo. Pero eso es por el sentido distorsionado, lo cual antes de creer en Cristo, antes de aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, traíamos. Pero entonces, cuando nacemos de nuevo, esta naturaleza debe de cambiar de corruptible a incorruptible. Y entonces, algo que nos enseña esta iglesia es que debemos de mantener nuestra mente enfocada en lo bueno, porque el enemigo, ahí está, empezando por la mente. Dicen por ahí que nadie, no te paras hoy tempranito y tú que no bebes, dices, no, pues hoy por la noche me voy a ir a emborrachar. O nos vamos todavía más a lo extremo. Alguien no se levanta por la mañana y dice, no, pues hoy como a las 11 de la mañana voy a asesinar o voy a robar a alguien. No, o sea, esa acción mala viene de un pensamiento desde atrás, unos horas, días, semanas antes. Entonces es por eso que debemos de procurar casi ordenarla a nuestra mente qué es lo que debe de pensar. Entonces el siguiente punto en el cual nosotros debemos de desear, debemos orar para que venga a nosotros es, deseamos aplicar la Biblia y que seamos inundados de su paz. Y no ahí nos quedamos en Filipenses. Aprovecha que está cerquita, dice el 9, léelo conmigo por favor ahí donde estés. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces dice así, lo que viene en la Biblia, los estatutos, los mandamientos y todo lo que viene en la Biblia debe de ser parte no solo de nuestra vida, sino debe de ser parte de lo que hacemos, de nuestra actitud, para que eso, dice ahí al final, y el Dios de paz estará con vosotros. Otro de los puntos es, deseamos contentamiento y satisfacción.
¿Quién no quiere todos los días estar contento? ¿Quién no quiere estar satisfecho? Pues es algo que debemos de desear en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida de oración. Filipenses 4, de nuevo ahí, estamos bien cerquita, al 12. Dice así, léelo conmigo por favor, ahí en tu casa o en donde estés. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estorbéis solicito, pero os faltaba la oportunidad. El 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí está, he aprendido a contentarme. Se aprende, quiere decir que se aprende. Uno lo practica y si lo practica lo aprendes. Cualquiera que sea mi situación. ¿A poco no te pasa que cuando estás en situaciones de abundancia, de que un proyecto te salió bien, que te llegó un bono en tu trabajo, o que estás vendiendo bien, estás teniendo buenos negocios, estás contento sin ningún problema, estás satisfecho? El detalle aquí es, como dice el apóstol, ¿va? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces hay situaciones que no son gratas a nuestra vida y aún así tenemos que aprender a contentarnos. Muchas veces no pasa realmente lo que oramos. Las preocupaciones nos agobian, no tenemos calma, estamos pensando en cosas que están fuera de la voluntad de Dios y después nos sentimos culpables. Algunos dejan de leer la Biblia, por lo tanto algunos dejan su devocional. Es una buena y gran herramienta la cual esta iglesia te da a ti como parte de la iglesia. Y los que no son, si tú no vienes a esta iglesia, te invito, la verdad te abro las puertas desde ahorita, te invito a que llegues, a que preguntes por esta iglesia. Y hace ratito yo venía platicando con un taxista. Yo llegué a la iglesia hace rato en un taxi y hay necesidad de cualquier índole, hay necesidad en el pueblo. Entonces yo te invito a ti, si tú estás necesitado, tú sabes de qué estás necesitado, a que te acerques a esta iglesia. Y realmente te digo, si tú dispones tu corazón a aprender, créeme que esa necesidad va a ser suplida, no por seres humanos, sino por alguien que es todopoderoso, que es nuestro Dios. Y bueno, de ese comercial, por favor, acércate a esta iglesia. Realmente lo necesitas, sin saberlo aún lo necesitas. Y bueno, regresando a lo que te vine a compartir hoy, es que a veces oramos, pero no vemos esa respuesta rápida. Entonces nos viene desánimo. ¿A poco no? Y entonces dices, ¿seré yo? Regularmente somos nosotros. Y ya te viene el enemigo y te planta a ti a tu cabeza y dices, no, pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice en la palabra que el Espíritu nos puede examinar y tú tienes que pedirle a Dios que examine, que te ayude a encontrar cuál es ese obstáculo en la cual está esa piedra de tropiezo en la cual obstaculiza tu respuesta en tu oración. Y dice Filipenses 4, del 6 al 7, dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, dice ahí. Y el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos anima a que no estemos afanosos de la vida diaria. Y como dije hace rato del devocional, tú que tienes esa herramienta, aprovéchala. Tú invertiste por ese devocional en lo natural. Créeme que si tú inviertes en lo espiritual, también serás recompensado espiritualmente. No sea en otra versión, mira, aquí tengo otra versión, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren todo el día. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El 7, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, tu mente, mientras viva en Cristo Jesús. Entonces,
Igual y tú puedes decir, no es que no leo la Biblia porque no tengo tiempo, pero hemos aprendido que para las cosas importantes siempre le dedicamos tiempo. Y entonces empieza a crear eso en tu mente. Lo importante que es orar, lo importante que es hacer tu devocional, lo importante que es leer la Biblia. Debe ser importante y primordial para tu vida cristiana. Todo lo que haces en lo espiritual viene a favorecer o a afectar, en cualquiera de las dos versiones, tu vida natural. Entonces cuida también tu vida espiritual. Desafortunadamente la vida devocional de un cristiano para muchas personas los bloquea para que avancen en su vida de oración. Se sienten insatisfechos, culpables y avergonzados. Es decir, si bien es cierto, cuando fallas y tropiezas, tú que eres un cristiano y te sientes mal porque pecaste, viene a ti esa vergüenza. Incluso hasta piensas de dejar de venir a la iglesia, dejar de hacer tu devocional, dejar tu vida cristiana. Pero no debe de ser eso. Tienes que recuperarte, tienes que volver a tener una perseverancia en el caminar cristiano. Hay una parte que yo escuchaba, hay un reformador, un gran reformador, Martín Lutero, este alemán, dice que llevó su vida, empezó como un monje católico, llevó su vida a empezar a estudiar la Biblia, a todo el día sentirse tan pecador, a todo el día casi flagelarse, orar todo el día, pedir perdón todo el día. Es cierto, dice en la Biblia que no hay ni uno solo, pero de eso se trata, que ahora nosotros tenemos la grande bendición de que Cristo ya vino a redimirnos con esa sangre. Es el único quien pudo haber hecho esa acción, nadie más. Sin embargo, yo te pido que que ese pecado no te consuma, sino que salgas adelante para que tu oración no sea una oración simplemente de pedir perdón, que lo tenemos que hacer, redimirnos, y dice en la Biblia que Él es justo, fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y seguir adelante, que no te sientas mal y quieras dejar todo esto por un costado. Y de igual manera, dice, en los tiempos de Jesús, quiero que ahora pienses conmigo en esos tiempos, en la parte que tú has leído de la Biblia, en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús, Jesús era mal visto. ¿Por qué? Porque venía una sociedad en un tiempo en donde ya habían estatutos que eran los judíos, los líderes judíos antiguos, ¿verdad? Entonces Jesús vino a renovar todas esas situaciones de la ley que dicen ellos. Y Jesús vino a renovar, el nuevo pacto vino con Él. Entonces, la fuerza política de estos líderes judíos ancianos se veía amenazada por Jesús. Entonces, querían acabar con Él. Él trajo consigo datos muy favorables para nosotros en la vida cristiana. Yo quiero que tú me acompañes ahí a Mateo 12:38. Por favor, lee conmigo. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El 39 dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino señal del profeta Jonás. Entonces Jesús, en contra de estos líderes espirituales o de estos líderes judíos espirituales en ese tiempo, él era pues casi lo querían matar en ese momento. Entonces, en ese sistema político y religioso, Jesús era un obstáculo que deberían de quitar. ¿Por qué? Porque Jesús venía con unas ideas renovadas del Señor mismo. Dicen: yo no hago lo que quiero, sino lo que Dios me ha mandado, dice Jesús. Entonces el Señor venía, Jesús venía por esa autoridad que el Dios mismo le había delegado. En aquellos días la oración había generado 5 aspectos específicos. El primero de ellos
en aquellos tiempos, dice, había dejado de ser una expresión libre para convertirse en un ejercicio formal. Existían oraciones hechas para todo tipo de ocasión. Habían oraciones judíos, de estos judíos, en la cual oraban a la lluvia, oraban a la luna, y entonces se convertía en algo monótono, en algo que no tenía frescura. Había oraciones relacionadas con la luz, con el fuego, y entonces ese era un detalle que Jesús vino a renovar. Otro punto en la cual había caído este pensamiento o estas oraciones en ese momento era de que la oración era ritualista en vez de ser espontánea. Había momentos fijos para orar, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, como lo hacen los musulmanes. Ellos a determinada hora se postran hacia la Meca, a esa parte en la que ellos espiritualmente es lo máximo. Entonces se estaba convirtiendo en eso, en un ritual de oración. Otro punto es de que se hacían oraciones largas, llenas de palabras con mucha verbosidad, hacían palabras muy complejas. El 4 es que también hacían en su oración palabras y frases muy repetidas. El 5, el orar llegó a ser una razón para el orgullo, más que una expresión humilde de alguien necesitado por esa esencia espiritual. El orar se convertía en esos líderes judíos espirituales, en algo como decir, mírenme, yo soy el único que puede orar porque soy el único que entiende la palabra. Entonces, Jesús tiene clara tres puntos también, por lo cual nosotros nos debemos de ajustar para llevar a nuestra vida una vida de oración más productiva, una vida de oración que nos nutra y que nos haga esa comunión con nuestro Padre. Uno de ellos es no ser hipócritas. Acompáñame por favor a Mateo 6:2, no estamos lejos de ahí en tu celular o en tu tableta, o si tienes una Biblia, por favor, llega conmigo. Dice así, 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué dice aquí? Entonces esas personas oraban o daban una limosna o ayudaban al pobre y querían que todos los miraran. Entonces de eso no se trata, no ser hipócritas, que nada más seas una pantalla de ser un buen cristiano o una buena persona. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, otra vez, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así dice. Entonces es importante. El 16, Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De igual manera, cuando tú estés ayunando, en la iglesia nos han enseñado que no sea un propósito el que las otras personas sepan que tú estás ayunando. Tú ayuna para ti, cambia, aflige tu cuerpo, que sea una ayuda para ti, una herramienta para crear un vínculo más sensible con Dios. Y eso solamente es para ti. Jesús reservó la hipocresía a algunos de sus comentarios más duros. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús despreciaba esa hipocresía. E incluso viendo una parte en la Biblia que dice que era una generación de serpientes, adúlteros, porque eran hipócritas. Nada más era una fachada lo que presentaban estos líderes espirituales de aquellos tiempos. Pero sin embargo no hacían
lo que dice la Escritura, o lo hacían a medias. Y entonces eso es lo que Jesús venía a cambiar, venía a evidenciar. En Mateo 6:6 dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración es algo que se hace para nosotros mismos. Si se convierte en una plataforma para impresionar a otras personas, pierde todo su propósito. Te han invitado a orar y tú aceptas. ¿Por qué aceptas? Dice en la palabra, orar en todo momento, orar por todos. Es cierto. Y así debe ser. ¿Has pasado en un servicio a orar? ¿Te han invitado a orar? Hazlo. Pero guarda tu corazón, guarda tu mente. ¿Por qué oras? ¿Para que te vean todos que sabes pronunciar palabras rebuscadas? ¿Para que vean todos y escuchen todos que hablas y oras conforme a todo en la Biblia, que es bueno, que así es enseñado y así debe de ser? ¿Para tu orgullo, para tu vanagloria propia? Entonces no. Tu corazón es importante, tu mente es importante, el propósito de la oración es importante. Otro punto que Jesús vino a quitar o vino a renovar es no utilizar muchas repeticiones. Mateo 6:6 dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tendréis necesidad antes que vosotros la pidáis. Si bien es cierto, Dios sabe todo de nuestra vida. Cuando oramos y le presentamos también nuestras peticiones, yo me imagino a un Dios Padre que se goza que nosotros le pidamos, que se goza que queramos esa intimidad con Él en oración. Pero dice ahí, no en vanas repeticiones. Como entonces no hay aspecto a la vida cristiana más necesaria la frescura y espontaneidad de tu oración. Es decir, no es necesario. Yo platicaba con una persona en la iglesia y esta persona me decía, de edad un poco más avanzada que muchos de los que están aquí en la iglesia, decía, no, es que hay personas más jóvenes que están mayor preparadas que yo en esto de la vida cristiana. Y entonces me da pena a veces orar. No, pero aquí nos está diciendo, no busquemos palabras rebuscadas, tenemos que ser sencillos, no repetir muchas cosas, ¿va? Como lo hemos visto en otras iglesias. No tenemos por qué repetir tantas cosas, sino que abocarnos a la palabra y orar con frescura a nuestro Dios. ¿No te acuerdas cuando llegaste a la iglesia y empezaste a conocer de un Dios que te escucha y tú en tu corazón le orabas y le platicabas, hablabas con Él con tanta sencillez? Entonces así debe ser nuestra vida de oración. Otro punto que Jesús vino a mostrarnos para cambiar, dice, no albergue nada contra otro. Mateo 6, 14, 15. ¿Ya llegaste conmigo? Por favor, empieza ahí en tu Biblia, dice el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todo lo que segares, eso cosecharás. Entonces debemos de aprender a perdonar para ser perdonados. No solamente, incluso si tú ofendiste a alguien más, no será muy difícil que te perdonen, y más nuestro Padre Celestial. Debemos de buscar ese perdón continuamente, porque no somos perfectos. Sin embargo, vamos en el proceso de mejorar todos los días. Por favor, yo quiero leerte algo que encontré en un material, es importante y es muy, muy bueno para nuestra vida. Dice, la oración incluye alabanza y acción de gracias, intercesión y peticiones, meditación y confesión. Así es.
Entonces, ahí, si no lo alcanzaste a escribir, no te preocupes, dale pausa, o si no, ¿sabes qué? Te lo vuelvo a repetir, dice, la oración incluye alabanza y acción de gracias, intercesión y peticiones, meditación en la palabra, en ti, y confesión. Hay que confesar nuestros pecados, y si esa fue una transgresión contra Dios, pero si ofendimos a otra persona, hay que ir con esa persona y también con Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, hace rato lo leía. Y algo que te debe de ayudar a lo largo de toda tu vida es esto. Escúchalo. Dios tiene el control de todo. Cuando usted y yo oramos, cambiamos. Ese es uno de los motivos principales por los que la oración constituye tan magnífica herramienta para contrarrestar nuestro desánimo. Es decir, orar nos ayuda a nosotros mismos, nos anima sabiendo que Dios tiene el control de todo. Confirma, la oración confirma y debe de confirmar que Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras situaciones. Y ya para terminar con lo que te acabo de compartir, te quiero leer algo que me gustó bastante y quiero que tú también lo apuntes. Y dice, la oración debe ser realista, espontánea, una comunicación práctica con el Dios vivo, que produce como resultado el alivio de la ansiedad personal, es decir, cuando estás desanimado, te debe de servir la oración para animarte. ¿Y por qué? Y una confianza tranquila en que nuestro Dios tiene bajo control todas las circunstancias que nos afectan. Nos afectan positivamente y nos afectan negativamente. Y entonces, eso es lo que debe quedar hoy en tu corazón. Y si ya lo tienes en tu corazón, debemos de recordarlo todos los días. Dios tiene el control de todo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Saludos a todos los países que nos están viendo. Cuídense mucho.